Hola a todos, yo soy Marcelo San Martín, soy cardiólogo del Ramón y Cajal y en esta pequeña sesión voy a intentar resumir cómo interpretar un valor de troponina, que es una pregunta muy frecuente estos días en el hospital con tanto paciente grave en la UCI. La troponina es una proteína intracelular, como sabéis, es la responsable por la interacción entre la actina y la miosina para que el cardiomiocito pueda contraer y nosotros podamos vivir con el bombeo de oxígeno que da la sangre que sale del corazón. Básicamente es una proteína intracelular, está dentro del cardiomiocito, pero se puede detectar fuera de la célula cuando el miocito, cuando la célula se daña. Entonces, un primer concepto, que es el que, digamos, teníamos en la facultad, bueno, yo en la facultad no tenía todavía la troponina, hablábamos de la CPK-MB, MB masa, pero bueno, el concepto que teníamos es que como esto es una proteína dentro de la célula, solo sale a la sangre si se rompe la membrana plasmática y eso significa que el cardiomiocito ha muerto. O sea que si hay algo de troponina en sangre es porque ha habido necrosis miocárdica. Bueno, queridos amigos, amigas, esto es falso. No es exactamente así, dado que basta tener una prueba muy sensible para poder detectar algo en la sangre siempre. O sea que siempre puede haber algo de troponina circulando. Tú puedes tener tu troponina mínima, que pues nuestras pruebas con nuestra sensibilidad no lo valora, no lo mide, pero ahí está. Entonces, la troponina de alta sensibilidad lo que da es esto, poder medir valores muy chiquititos, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacer la interpretación? Ay, amigo, esto es lo difícil, porque la troponina se puede elevar en múltiples circunstancias. Básicamente, para que se eleve la troponina, vamos a pensar que es que hay un cierto daño al miocardio. Lo que no sabemos con la troponina en la mano, digamos el valor en el ordenador, es qué daño es este. Sabemos cuantificarlo, pero puede ser debido a múltiples causas, ¿no? Este cuadro es muy ilustrativo, está sacado de la cuarta definición universal del infarto y miocardio, publicado en el 2008. Y pues si en blanco no hay ningún daño miocárdico, no se detecta troponina, pues hay una zona, digamos, en naranja, donde puede haber algún daño al miocardio y alguna lesión miocárdica que eleva la troponina, o puede haber directamente una lesión causada por isquemia, que es lo que llamamos infarto de miocardio. Ahí va la primera definición importante, ¿no? Que el infarto de miocardio significa un daño miocárdico que se detecta por una troponina anormal por encima del valor de referencia, que da el 99% de la población, idealmente con una prueba que tiene un coeficiente de variación muy chiquitito, menor del 10%, y esto es lo que nosotros tenemos en el hospital, la troponina I de Abbott, Stat Architect, y esto define el infarto de miocardio, pero tiene que ser daño miocárdico debido a isquemia miocárdica aguda. Y otra posibilidad es que haya daño miocárdico, pero sea debido a otras causas, que no podemos achacarlo a isquemia miocárdica. Y de ahí viene el contexto clínico, los otros datos de la historia clínica. Esto no se puede interpretar de una manera aislada. Necesitas la clínica, el electrocardiograma, la cinética de la troponina, alguna prueba de imagen. Ya veremos, depende del paciente. Muchas veces es que no hay isquemia, es daño miocárdico y daño miocárdico mínimo. Repasando así las causas de elevación de troponina, por un lado está el daño miocárdico secundario a isquemia miocárdica, en su ejemplo que digamos más nos gusta porque es más fácil de interpretar a los cardiólogos, que es que una placa aterosclerótica se rompe y causa trombosis arterial. Esto es lo que se llama infarto tipo 1, el infarto debido a la rotura de una placa y erosión de placa a una placa aterosclerótica inestable. Y luego hay muchas otras causas de lesión miocárdica causada por isquemia, o sea, infarto, que no es debido a rotura de placa y que puede ser debido a espasmo coronario, disfunción microvascular, embolias coronarias, disecciones coronarias espontáneas, bradia, arritmias graves, hipotensión, shock, insuficiencia respiratoria, anemia severa. Estas cuatro últimas, se facilitan facilita que de isquemia que haya lesiones coronarias estables. No es absolutamente condición sine qua non, pero suele haber enfermedad coronaria estable, no siempre, repito. Puedes tener perfectamente un paciente que hace una hipotensión brutal, tratamos con catecolamina, noradrenalina, eleva la troponina,
no había lesión miocárdica, pero bueno, lo que hicimos fue causar isquemia con el shock e incluso con nuestros fármacos para contrarrestar el shock. O puede haber una situación de aumento de la demanda del miocardio, es lo típico de la fibrilación auricular, una taquicardia ventricular o una emergencia hipertensiva con o sin hipertrofia ventricular izquierda. Y hay las otras causas de lesión miocárdica, que es lo que me preguntáis muchas veces en interconsultas, en las UCIs o en las plantas, que son debido a otras condiciones. La insuficiencia cardíaca, la miocarditis, la miocardiopatía de cualquier tipo, el Takotsubo, que es la miocardopatía de estrés, algún procedimiento de revascularización coronaria, otros procedimientos cardíacos, que no son la revascularización, ablación con catéteres, choques para desfibrilar o revertir, la contusión cardíaca por el traumatismos y condiciones como la sepsis, enfermedad infecciosa, la enfermedad renal crónica. En un paciente con un riñón alterado, especialmente aquellos de diálisis, la troponina tarda más en eliminarse, con lo cual es mucho más fácil cualquier lesión causar una elevación más marcada de troponina y a veces más duradera. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. Esto sin hablar de que estos pacientes con frecuencia tienen enfermedad cardíaca de base, sea esta enfermedad coronaria o hipertrofia ventricular izquierda, ventrículos rígidos, etc. También el ictus y la hemorragia subaracnoidea causan elevación de troponina. La embolia pulmonar es una causa frecuente de elevación de troponina. Enfermedades infiltrativas del miocardio, agentes quimioterápicos, 5-fluoracilo, paciente crítico, o sea que eso tiene que ver con lo de la sepsis, o incluso pues correr un maratón, o sea, un triatlón, que no sabemos muy bien por qué, probablemente por sobrecarga en el ventrículo derecho. Bueno, ahí va una primera pregunta, pero Marcelo, ¿cuál es la diferencia entre la troponina de alta sensibilidad y la troponina de toda la vida? Son cosas que hacemos en el Ramón y Cajal, perdonadnos lo que no sois del Ramón y Cajal, pero es que tenemos como un valor de laboratorio que sale troponina de alta sensibilidad, que sale a veces, y pues la mayoría de las veces sale solo troponina ahí. Bueno, pues explico. La troponina que tenemos en el hospital es la troponina Architect de la casa Abbott, que da un valor, es muy sensible en varones en torno a los 34 picogramos mililitro y en mujeres entre 14 y 16 picogramos por mililitro. Es un valor muy, muy, muy sensible y os recuerdo, eso es matemática pura, que un picogramo por mililitro es igual a 0,001 nanogramos por mililitro. Pues nanogramos por mililitro es la unidad que llevamos barajando toda la vida, o sea que siempre hemos reportado la troponina en este valor. Entonces cuando estamos hablando de una troponina I de 34 picogramos por mililitro, que está dentro del valor para un varón, estaríamos hablando de una troponina de 0,034 nanogramos por mililitro. Basta multiplicar por 1000. ¿Entendido? Entonces, solo tenemos una troponina y es esta. Lo que pasa es que la reportamos, se informa en valores de nanogramos por mililitro. También se podrían informar en valores de nanogramos por litro, ¿vale? Pero esto sería un poco extraño, es lo mismo que picogramos por mililitro. Entonces, ¿qué pasa? Que un picogramo por mililitro, por ejemplo, que esto es dentro de un valor normal, sería 0,001 nanogramos por mililitro. Tú verías el resultado en 0,0. Tiene una troponina de 0,0, pero en realidad es de 1 picogramo por mililitro, que sigue siendo normal, repito. Vamos a un valor anormal. 48 picogramos por mililitro es un pelín alto. Cualquier cosita, una infección grave, una fibrilación auricular, puede hacer una pequeña elevación de troponina. Se informaría también como 0,0 porque es un valor truncado, no se hace una aproximación, sino se trunca al primer decimal, 0,0. Pero pues esto podría tener algún valor pronóstico, el bioquímico no sabe qué es lo que quiere saber, entonces te informa 0,0 nanogramos por mililitro y te pone el valor 48 picogramos por mililitro. Para que tú valores, que sepas que hay ese valor por si quieres hacer una segunda determinación o en algún caso seriarla por si es un dolor torácico que puede sugerir isquemia. Pero si no, si vieras solo 0,0, coges dentro de este contexto, sabes que es muy pequeño y si no es un contexto de diagnóstico de infarto de miocardio, puedes pues tratar la otra enfermedad o darle alta al paciente o lo que quieras sin causar mucho susto.
¿De acuerdo? Entonces 48 picogramos por mililitro también es una troponina de 0,0. Si quieres, no leas lo de picogramos por mililitro y sí lee la de 0,0. Imagínate el otro lado, ¿no? Si es una troponina significativa, a 0,1 nanogramos por mililitro ya es una troponina de alta sensibilidad, como se llama en el hospital, de 100. En realidad es la misma, solo estamos multiplicando por 1000. Y el típico en un infarto no muy grande, 24 nanogramos por mililitro, es un infarto, digamos, chiquitito para nosotros, infarto grande por encima de 200 nanogramos por mililitro, 300 a veces, infartos moderados 100, 120. Imagínate un infarto de 24, un infartito, vamos, nos daría un valor de troponina de 24.000 picogramos por mililitro. El momento de instauración de esa troponina estaríamos histéricos con los valores de troponina y yo soy muy feliz con los valores nanogramos por mililitro. Bueno, pues eso es la troponina de alta sensibilidad, que el valor de picogramos por mililitro se hace incómodo para trabajar. Y por este motivo hemos decidido mantener las unidades nanogramos. Pero solo hay una troponina ahí, que es el valor de alta sensibilidad. Es el mismo, pero no truncado. Se ofrece el valor real. Entonces me vas a preguntar, ¿para qué necesito el valor en picogramos por mililitro? Pues esta es la respuesta, para valorar al paciente en urgencias con dolor torácico, porque los valores muy bajitos nos sirven para descartar el infarto de miocardio en urgencias y ofrecer una alta precoz. En esta troponina de Architect, a la nuestra, si un paciente viene por un dolor o por una clínica cardíaca, disnea, dolor, que pudiera sugerir algo agudo, tiene una troponina I menor de 2, no hace falta ni repetir. Podríamos descartar, es lo que pone aquí, rule out, el infarto de miocardio. Los pacientes tienen un buenísimo pronóstico a 30 días o incluso a un año. Ahora, si tiene un valor, pues por ejemplo, de 5, tendríamos que repetirlo y si varía en 1 hora, en 2 horas, más 2, o sea, que si tiene una cinética, también podría descartar. O sea, eso es para obtener esos valores muy, muy chiquititos. Entonces, si cuando viene 0,0, me viene 48, el paciente ha venido por dolor torácico, oye, me llama la atención. Y por eso necesitamos saber ese valor porque hace falta hacer otra determinación, saber si esto es debido a una rotura de placa o es debido a alguna otra causa de elevación de troponina. A la segunda pregunta, ¿cuál es el valor de troponina que realmente me debe preocupar? Es importante saber que la troponina elevada es un marcador de peor pronóstico en prácticamente todos los escenarios. Así pues, la troponina se eleva en la sepsis, y de hecho se ha puesto en el perfil de análisis en paciente séptico, porque es un marcador pronóstico. Para eleva 0,1, 0,2, 0,5 la troponina, no vamos a salir corriendo a hacer cateterismo. Esto simplemente pasa como el lactato. Hay isquemia en los tejidos, pues el corazón también sufre isquemia. ¿Por qué el intestino puede sufrir isquemia y el corazón no, cuando la perfusión de los tejidos es mala? Pues eso es la filosofía. El tromboembolismo pulmonar, aquí suele ser debido a una sobrecarga del corazón derecho a la insuficiencia cardíaca, tiene que ver también con lo de la sobrecarga y especialmente si hay insuficiencia renal, por eso que os he explicado hace un ratito de que la troponina no se filtra fácil, no se elimina tan rápidamente por la insuficiencia renal. Y en el paciente isquémico, estable en la consulta, o sea, tú puedes tener un paciente que viene a revisión, enfermedad coronaria de 3 vasos, múltiples revascularizaciones y tiene algo de troponina en la sangre. Eso también es valor pronóstico y no vamos a ingresarle para hacer un cateterismo urgente, ni mucho menos. Y obviamente en el síndrome coronario agudo, que es la esencia del diagnóstico del infarto de miocardio, es la troponina, ¿no? También es un elemento habitual en la miopericarditis. Ahí no está claro que sea mal pronóstico, es frecuente tener un paciente con pericarditis y una pequeña elevación de troponina. Ingresamos a este paciente 1 o 2 días por ver si está evolucionando hacia una miocarditis, pero luego a largo plazo no tiene un valor pronóstico importante. También en la miocarditis pura y dura, en la miocardiopatía de estrés, como en el Takotsubo, o también llamado Takotsubo, y es muy frecuente, como todos sabéis, en la fibrilación auricular flutter en el paciente anciano. Así que, ¿cuál valor de troponina? Depende del contexto clínico. Os he comentado, si un paciente con dolor torácico tiene una troponina muy chiquitita, esto me va a llamar la atención. Me gustaría, para descartar el infarto, si el dolor no es sugestivo, si el electro no tiene nada, que fuera una troponina muy bajita. Si sigo con dudas, tengo que seguir explorando la situación. El paciente que viene con disnea, el paciente que viene con una neumonía, pues normalmente tiene valores en torno a 0 algo de troponina en nanogramos por mililitro.
Esto hasta 1, pero más de 1 a 2 nanogramos por mililitro no suele ser habitual si tiene una buena función renal. Y en el otro contexto, la fibrilación auricular, el electro a veces es difícil de interpretar. Aquí he puesto un ejemplo en el que, además de la fibrilación auricular, hay descenso del ST difuso y elevación del ST en AVR. En este paciente, elevando troponina, yo desconfiaría que hay una enfermedad coronaria de base y exploraría algo más. O sea, hay que conjugar todos los datos que se tiene y no tener la troponina como un factor aislado, ¿no? Ahora, estos días tenemos muchos pacientes en UCI, pacientes críticos con elevación de troponina. Pongo ahí la figura del Surviving Sepsis Bundle, que me gusta mucho, de qué es lo que hay que hacer en la sepsis. Una de las cosas que se están midiendo es la troponina, simplemente por tener un valor pronóstico. Así que de forma arbitral yo diría como protocolo, al menos tienes que tener un electro hecho. Eso, cualquier paciente que ingreses y además si tiene una pequeña elevación de troponina, que no parece de causa cardíaca directa, no parece debido a isquemia, mejor dicho, al menos te sirve para comparar en el futuro qué es lo que va a ocurrir. Y otra cosa es que es interesante analizarla por lo menos el primer día de forma seriada, ¿no? Sugiero cada 8 horas por turno, las primeras 24 horas, a no ser que estés descartando un infarto que puedes hacer en urgencias, lo típico, más corto, incluso en 1 hora, en 2 horas, no hace falta esperar 3-6 horas. Y yo diría que una troponina mayor de 2 o mayor de 3 nanogramos por mililitro, es decir, 3000 picogramos por mililitro, que ya no vas a ver este valor en nuestros hospitales, nanogramos por mililitro, especialmente siguiendo una curva ascendente, obligaría a repetir electro, a plantear una valoración específica de isquemia, de miocarditis o de miocardopatía de estrés, quizá un eco, ¿no? Y que pues ahí estamos los cardiólogos para poder ayudar. Muchas veces esto es una consulta telefónica y la historia electrónica, especialmente si ahora grabamos el electro en la historia clínica electrónica. Pues sin más, compartirlo y gracias por el interés.